Deidades egipcias, dioses griegos y guerreros de terracota chinos conviven en el Museo Nacional de las Culturas, ubicado en la antigua Casa de Moneda y cuna de los museos mexicanos. En este podcast de Museos a la Carta, nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Gracias por acompañarnos en este 8º episodio de Museos a la Carta. Mi nombre es Elda Lastra y en esta ocasión visitaremos un edificio colonial con mucha historia, en pleno bullicio de vendedores ambulantes y a unos metros del Zócalo de la Ciudad de México. Se trata del Museo Nacional de las Culturas, que se encuentra en un inmueble que en la época colonial funcionaba como Casa de Moneda a un costado de Palacio Nacional. Este museo de Lina nos invita a un viaje a distintas latitudes del mundo, para conocer culturas antiguas y contemporáneas, a través de piezas originales y réplicas, arqueológicas, históricas y etnográficas, algunas donadas por países amigos de México. Ofrece un recorrido por distintas zonas geográficas culturales e históricas, como Mesopotamia, que integra sumerios, babilonios y persas, el Mediterráneo, que incluye a griegos, fenicios y romanos, y Levante, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordania y Chipre. Este recinto, que también aborda países como Egipto, China y Japón, muestra la diversidad cultural y tradiciones de otros países a través de piezas como esculturas, textiles, armaduras, cerámica y porcelana. Breviario histórico. El edificio que resguarda el Museo Nacional de las Culturas fue construido entre 1570 y 1572, como sede de la Casa de Moneda. También alojó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1853 a 1863. 3 años después, en 1866, Maximiliano de Habsburgo lo inauguró como Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Fue hasta 1910 cuando la sección de Historia fue enviada al Pabellón del Chopo, y Porfirio Díaz inauguró el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, como parte de los festejos del centenario de la Independencia. Posteriormente, las colecciones se dividieron para dar paso a los Museos Nacionales de Historia, en el Castillo de Chapultepec, y el de Antropología, en Paseo de la Reforma. El edificio colonial fue declarado Monumento Histórico en 1931, y fue hasta diciembre de 1965 que se creó el Museo Nacional de las Culturas, que actualmente resguarda alrededor de 14,000 objetos. Breviario cultural. La primera vez que este inmueble fue museo, resguardó piezas emblemáticas de la cultura prehispánica, como la Piedra del Sol y la Coatlicue. Fue aquí que el entonces presidente Porfirio Díaz se tomó una fotografía frente al relieve popularmente conocido como calendario azteca. La serie de réplicas de esculturas griegas y romanas que actualmente se exponen fueron traídas de Europa en 1790 por orden del arquitecto y escultor Manuel Tolsá, para que sirvieran de ejemplo del mundo clásico a los estudiantes de pintura y escultura de la Academia de San Carlos. Posteriormente se integraron a la colección del museo. De visita en el museo. Sobre la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional, se encuentra el acceso al Museo Nacional de las Culturas, que nos da la bienvenida con el mural Revolución, pintado por Rufino Tamayo en 1938, y que muestra la rebelión de obreros y campesinos contra la burguesía de la época. Para iniciar el recorrido por el museo, es necesario atravesar una parte de su gran patio. De esta manera, llegamos a la sala dedicada al Mediterráneo, en donde nos recibe la réplica de la Victoria alada de la Samotracia. La original se expone en el Museo Louvre de Francia y fue tallada en mármol blanco. Con el paso de los siglos, perdió los brazos y la cabeza, conservando el cuerpo y las alas. Un mapa nos muestra la localización de las antiguas culturas del Mediterráneo, y un cronograma nos explica importantes hechos de los fenicios, griegos y romanos, como la primera celebración de los Juegos Olímpicos en Grecia en el 776 a.C., o la construcción del Coliseo romano entre los años 70 y 80 después de Cristo. Los griegos y fenicios se convirtieron en potencias marítimas en la región del Mediterráneo, después de un periodo de conflictos políticos y económicos como resultado de las migraciones e invasiones. En esta sala del museo, llamada Mediterráneo, un mar de culturas, se explica el desarrollo y el arte de estas 3 culturas de la antigüedad, a través de esculturas, relieves y figurillas.
Destacan las vasijas con representaciones de escenas mitológicas e históricas, como la réplica de una ánfora romana de cerámica, en la que se observan los príncipes Héctor y Paris despidiéndose de sus esposas antes del inicio de la mítica guerra de Troya. Una serie de réplicas de esculturas griegas de hombres desnudos muestran la idealización del cuerpo a través de su fortaleza y belleza. También se exponen esculturas de diosas y dioses que formaban parte de la religión politeísta de los griegos. Estas deidades estaban relacionadas con el entorno geográfico y con las prácticas sociales. Al pasar a la sala Mesopotamia, nos encontramos piezas como figurillas, mosaicos, estelas, vasijas y esculturas, que explican la historia y el desarrollo de los persas, babilonios y sumerios, que se establecieron en los actuales territorios de Irak e Irán. Es el caso de una réplica de una tablilla con el relato sumerio del diluvio, original que data del 1740 a.C., y que narra que el dios Enlil decidió terminar con la humanidad mediante una inundación. Una serie de objetos elaborados con distintas técnicas de vidrio nos adentran a la sala Levante, que se refiere a los pueblos de la antigüedad asentados en la costa mediterránea de Asia, y que corresponden a los territorios actuales de Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordania y Chipre. Los objetos originales de vidrio aquí expuestos datan del 332 a.C. al 640 de nuestra era, y fueron creados con técnicas de soplado, modelado y moldeado. Las botellas pequeñas se utilizaban para guardar perfumes y aceites, mientras que en las grandes se colocaban otro tipo de líquidos con fines comerciales o domésticos. La vida eterna y los templos a lo largo del río Nilo nos esperan en la última sala de la planta baja, dedicada al antiguo Egipto, que expone un sarcófago, esculturas y relieves de dioses y faraones, además de la réplica de la pintura mural de una tumba egipcia. En un mapa del río Nilo observamos distintas ciudades y templos del antiguo Egipto, incluyendo la localización de las pirámides de Giza. La réplica del sarcófago de una sacerdotisa del dios Amón nos muestra las creencias y el arte funerario de los egipcios, que buscaban preservar el cuerpo embalsamado para su viaje al más allá. También se exponen réplicas de vasos canopos, relacionados con la práctica de la momificación y las creencias de la vida eterna. En estos vasos se depositaban los órganos embalsamados del difunto, y los 4 hijos de Horus eran los encargados de protegerlos, para que al renacer en el más allá, las personas se restituyeran por completo. Al salir de la sala de Egipto, regresamos a la entrada del museo, justo en donde se encuentra el mural de Tamayo, para subir por las escaleras y continuar el recorrido por las 3 salas restantes. Un largo pasillo de este inmueble colonial nos conduce a la sala de la antigua China, en donde nos da la bienvenida un guerrero de terracota. Se trata de la réplica de un arquero donada al museo por el país asiático. Los originales guerreros de terracota forman parte del mausoleo del primer emperador de China, conformado por un ejército de 7,000 esculturas de guerreros y caballos, de tamaño natural y en formación de combate. Esta sala también exhibe textiles, máscaras, platos, jarrones e instrumentos musicales, a través de los cuales se muestra la historia, cultura, creencias y el comercio desarrollado por la antigua China. Ahora nos adentramos a Japón, en donde se exponen piezas como atuendos de samuráis y kimonos, entre otros objetos que explican la concepción de la muerte y los rituales funerarios, la caligrafía, pintura y música, el budismo, creencias y cultura. La última sala nos transporta a las creencias y tradiciones de Corea, en donde podemos ver ofrendas funerarias, pinturas, instrumentos musicales, indumentaria y porcelana verde. Destaca la réplica del Buda del futuro, que reside en uno de los cielos budistas o la tierra pura del gozo. El original del también llamado Buda pensativo es de bronce dorado y se exhibe en el Museo Nacional de Corea. De vuelta en la planta baja, y antes de concluir el recorrido, nos asomamos en una ventana arqueológica, en donde se observan los restos del Palacio de Moctezuma con un piso de estuco que yace debajo de este edificio. Los espíritus y tradiciones de estas culturas milenarias nos acompañan en el patio del Museo Nacional de las Culturas, en donde podemos quedarnos a contemplar la arquitectura de este inmueble colonial. Es así que hemos terminado el recorrido por el Museo Nacional de las Culturas. Si quieres conocer más de este museo y de sus actividades, lo puedes encontrar en redes sociales con este mismo nombre. A nosotros nos puedes seguir en Facebook y Twitter como Museos a la Carta y en Instagram como Museos a la Carta MX. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy.
Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy Alda Lastra y esto fue Museos a la Carta.